Bienvenido a un video sobre la técnica de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales. La técnica de separación de variables implica reescribir la ecuación para que cada variable solo está en un lado de la ecuación. Si una ecuación diferencial se puede resolver mediante la separación de variables, debe ajustarse a la siguiente forma, donde tenemos la parte y de la ecuación. Veces d de x igual a la parte 10 de la ecuación. Entonces, si se ajusta a esta forma, entonces podemos reescribirla en forma diferencial, y luego integrar ambos lados de la ecuación. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces quiero tener la parte y en el lado izquierdo con d de x, así que multiplicaré ambos lados de esta ecuación por 1 sobre y al cuadrado. Entonces, en el lado derecho, el cuadrado y se simplifica, y en el lado izquierdo, voy a reescribir esto como y al poder de 2 negativos. D de x es igual a 3x al cuadrado, y ahora esto se ajusta a la forma que estamos buscando. Así que reescribamos esto en forma diferencial. Entonces tendríamos y al poder negativo de 2d. Debe ser igual a 3x al cuadrado de x. Así que ahora integraremos ambos lados de la ecuación, por lo que la antiderivada de, y a los dos negativos será y al negativo dividido por 1 negativo, y esto será igual 3 veces, x al tercero sobre 3 más c. Vamos a limpiar esto. Esto va a ser negativo 1 sobre, y es igual a x al cubo más c. Equals x cubed plus c. Multiplícalo por 1 negativo. Tendríamos 1 sobre y es igual a negativo x al cubo menos c. Y queremos resolver esto para y, de modo que si 1 sobre, y es igual a x negativo al cubo más c, los recíprocos también deben ser iguales. Entonces tendríamos más de 1, o solo y es igual a 1 sobre negativo x al cubo menos c. Y esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Echemos un vistazo a otro. Entonces, queremos la parte y de la ecuación a la izquierda, y la parte 10 de la ecuación a la derecha. Así que sigamos adelante y dividamos ambos lados por seno x. Y también voy a reemplazar y prime con d de x. Entonces esto sería igual a 1. Tendríamos d de x igual, bien coseno x dividido por seno x sería cotangente x. Y reescribamos esto en forma diferencial. Tenemos d es igual a cotangente x de x. Ahora integraremos ambos lados. Entonces tenemos y es igual, ahora hay una fórmula básica de integración para la antiderivada de cotangente x. Es igual al logaritmo natural, valor absoluto seno x. Y esta sería la solución general a esta ecuación diferencial. Por si acaso no recordamos la antiderivada de cotangente x, voy a seguir adelante y mostraré esto dejándolo en forma de coseno x sobre seno x para cotangente x. Hubiéramos tenido diferencial y es igual a coseno x seno x de x. Dx. Si integramos ambos lados de la ecuación aquí, a la izquierda, habría tenido y luego a la derecha, si dejamos que sea igual a seno x, entonces d sería igual a coseno x de x. Así que esto sería 1 sobre t. Entonces, la antiderivada de 1 sobre u con respecto a u sería un log natural, pero u es seno x. Entonces, si olvida la antiderivada de la cotangente x, podría regresar y usar el cociente y usar la sustitución u. Observe cómo en este problema, nos dieron una condición inicial para que podamos encontrar la solución particular, pero primero encontremos la solución general. Echemos un vistazo a esta ecuación diferencial, sigamos adelante y agreguemos log x natural a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos y d de x igual. Registro natural x a la derecha. Y ahora, dividiremos ambos lados por x. Entonces tendríamos y veces d de x es igual. Registro natural x dividido por x. Reescribamos esto en forma diferencial. Tenemos y veces diferencial y es igual a log natural x sobre x de x.
y ahora integraremos ambos lados. Entonces, a la izquierda, tendremos y al cuadrado sobre 2 debe ser igual. Ahora en el lado derecho, vamos a tener que realizar la sustitución de nuevo, pero ahora le dejaremos igualar el numerador para que el diferencial u sea igual a 1 sobre x de x. Como el log natural x es igual a u, y 1 sobre x de x es igual a du, esta es solo la integral de u-du, que sería u al cuadrado dividido por 2, y dado que ahora es log x natural, tenemos log x al cuadrado natural, todo sobre 2. Además, vamos a llamarlo C1. Ahora, lo que podemos hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por 2, eso nos daría y al cuadrado es igual a log natural al cuadrado. Y podemos reescribir eso así, más 2 veces C1, dejaremos que C sea igual a 2 veces C1, otra constante. Aunque esto se define implícitamente, sigamos adelante y dejémoslo así. También se nos dice que y1 es igual a 0, por lo que cuando x es 1, y sería 0. Así que sigamos adelante y encontremos la solución particular aquí. Bueno, el registro natural 1 es igual a 0, el 0 al cuadrado es 0, entonces c es igual a 0, por lo que nuestra solución particular sería, y al cuadrado es igual al registro natural x al cuadrado. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.